segunda parte del webinar de cómo empezar a trabajar con VKO4 para entender un poco más el funcionamiento del software y qué métricas se trabajan. Lo primero de todo, me gustaría saber si todo el mundo me escucha bien y todo el mundo puede ver mi pantalla de manera correcta. Si me lo podéis decir, pues vale, parece que en principio sí. Antes que nada, lo primero, para aquellos que seáis nuevos y no hayáis visto el primer webinar que hicimos sobre esto, os recomendaría que lo hicieras porque es fundamental a la hora de comprender todo lo que se va a explicar aquí. Esta segunda parte es un poco más profunda sobre el funcionamiento del modelado de potencia, entonces es fundamental que todo lo anterior, pues más o menos se conozca o por lo menos que suene. Como siempre decimos al principio de cada uno de estos webinars, pues habrá una parte que sea por parte de la ciencia, como veréis, y otra que sea meramente opinión de los que nos dedicamos a esto de entrenamiento, tanto por mi parte o como la parte que realiza TeamQC, que no habla inglesa, hay cosas que evidentemente son opiniones propias de nuestra metodología, ¿vale? Aún así, todo lo que tengáis de dudas y preguntas nos las hacéis transmitir. ¿Qué objetivos nos vamos a plantear con la sesión de hoy? Por un lado, entender por qué es clave el uso de VKO4 en lo que es la individualización del entrenamiento y por qué es necesario que exista esa individualización por parte del entrenador. Después, vamos a profundizar en todo lo que son los sistemas energéticos a la hora de realizar el ejercicio físico, que ya vimos una pequeña pincelada en el caso anterior, y veremos cómo de ahí, de esos vías metabólicas que conocéis, de aeróbico, anaeróbico y demás, salen lo que son los E-levels, que son las nuevas zonas de potencia, que son evolución de las anteriores. Y por último veremos un caso de estudio de cómo prescribir de manera más óptima el entrenamiento del deportista para conseguir que este mejore y no quede estancado. El primer parte es el reto de los sistemas de entrenamiento. Como decíamos, vamos a hablar sobre todo de lo que el reto actual es la máxima individualización posible para que el deportista progrese y pasar de un sistema que sea muy generalizado a un sistema que sea lo más preciso posible por parte del entrenamiento. Hoy me dice alguien en el chat que oye un poco de eco. ¿Lo oís los demás el eco o en principio escucháis bien? Sí, parece que se escucha bien. Ok. Mírate, Juan Carlos, tu ordenador a ver si hay algún problema. En todo sistema de entrenamiento o en cada individuo existe un principio de variabilidad. ¿Qué es el principio de variabilidad? Que evidentemente todos los sujetos son distintos unos a otros y cada uno va a responder de una manera u otra a los estímulos o a la forma de entrenar que tengáis. Y siempre todo entrenador tiene que ir conjugando tres ítems o tres áreas y siempre tenemos dudas, yo el primero, en cuanto a cuánta intensidad meter, cuánto duro vamos a entrenar, qué tipo de contenido vamos a trabajar, cuánto volumen de entrenamiento hace falta para que el deportista progrese y cuánto descanso necesitamos para asimilar ese entrenamiento. Creo que todos los que os dedicáis al entrenamiento o tenéis inquietud en ello o incluso autoentrenáis, siempre os aparecen estas dudas de cuánto hace falta a cada uno. Yo pongo el mismo ejemplo a todo el mundo en este tipo de áreas. Cuando uno es estudiante, hay gente que para aprobar el examen necesita estudiar 2 meses a tope y otra gente que simplemente con una semana y media es capaz de sacar muy buena nota. Por el sujeto, el deportista, es exactamente igual. Cada uno de ellos, el saber cuánta intensidad hace falta, cuánto descanso necesita y cuánto volumen necesita para ponerse en forma o conseguir resultados, es algo que es muy, muy, muy individual. Y siempre es el caballo de batalla que tenemos los entrenadores. Y en principio, este software, el VKO4, con todos los datos que tenemos recopilados del deportista, de los propios entrenamientos de una temporada, como de temporadas anteriores, siempre nos va a ayudar un poco a ir afinando cada uno de estos tres pilares por parte del entrenador. ¿Qué desafío aparece además de lo que es el entrenamiento individualizado? Cambiar que los entrenamientos estén hechos en base al umbral o al FTP. Recordad que todo al principio, cuando se empezó a trabajar por potencia, el FTP era el eje vertebrador y que todo el entrenamiento se hacía en base a este FTP y que el objetivo final era aumentar el mismo al máximo posible. Ya habéis visto en el webinar anterior que hay otra serie de métricas como la PIMAX, el FRC, la estamina, la exhaustión, que hacen más visible que no todo es aumentar el umbral deportista, sino que hay que jugar con otras variables que según el tipo de competiciones o eventos que participe el deportista, tendremos que optimizar
para conseguir el mayor rendimiento posible. Como decía, con la aparición de tantos datos aparece la emergencia, y la pongo entre comillas, de las reglas generalizadas. Aquí aparece una curva de Gauss que todos conocéis y aquí en medio veis que están la mayoría de los individuos. Es decir, el 50% de los deportistas se va a encontrar en esta parte de aquí central, luego habrá un 25 aquí, otro 25, un 20 aquí, otro 20 aquí y luego un porcentaje mínimo aquí y aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por lo general las reglas funcionales generales suelen funcionar bien para todo el mundo. Y en cambio, esta gente que estén en los extremos, estos y estos, pues no van a funcionar. Por eso, por lo general, cuando alguien empieza a entrenar, sea el entrenador que sea, simplemente de no entrenar a empezar a entrenar, va a empezar a conseguir una mejora. Pero en el momento que el deportista se va especializando y empieza a entrar en estas zonas de los extremos, evidentemente esas reglas generalizadas puede que no empiecen a funcionar. O si hablamos sobre todo de deportistas de alto rendimiento, se encontrarán en estos extremos, casi seguros, según la disciplina en la que participen, si es muy especializada, pues tampoco funcionarán esas reglas. Entonces, tenemos que salir de esa zona de confort de que a partir de solo mejorar el FTP vamos a conseguir que exista el rendimiento. Entonces, para solventar ese problema del enfoque generalizado, evidentemente no necesitamos un mejor sistema generalizado. Está claro, como dijo el doctor Andrew Coogan, lo que que necesitamos realmente es un sistema que realmente sea totalmente individualizado. No sé si recordáis esta diapositiva del webinar anterior, donde se explicaba que el sistema de modelado lo único que pretende hacer es recabar toda la información, todos los datos de potencia y de entrenamiento y competición del deportista con objeto de saber cuál es su fisiología específica y a partir de ahí entender cómo funciona ese deportista y poder entrenarlo de manera mucho más específica. Que al final, si nosotros somos capaces de entender cómo funciona el deportista, podemos planificar mejor su entrenamiento y eso llevará, a fin de cuentas, a un mejor rendimiento. Para que exista esa individualización, tiene que haber, evidentemente, una serie de elementos que sean del entrenamiento y que estén basados en mí y dirigidos a mí. Es decir, que estén dirigidos y basados en el propio deportista. Esos elementos, si recordaréis, son cada una de las métricas que vimos anteriormente, que las podemos resumir prácticamente en tres grandes grupos. Evidentemente aquí se pueden añadir otras más, como la capacidad táctica del deportista, la técnica, variables psicológicas, todo lo que se puede ocurrir con respecto a la visión holística del deportista. Pero si agrupamos en tres grandes bloques, por un lado tenemos la potencia neuromuscular, son todo lo que son arrancadas, sprints, etcétera. Ver los niveles de fuerza que dispone el deportista, lo que sea su curva de potencia, de fuerza-velocidad. A nivel metabólico, cuál es su capacidad anaeróbica, es decir, la capacidad de realizar esfuerzos anaeróbicos prolongados en el tiempo. Cuál es su capacidad aeróbica, por otro lado, y cómo emplea el lactato para seguir funcionando de manera continua en el ejercicio. Recordad, como ya muchos sabréis, que el lactato no es el malo de la película, como se decía antiguamente, que era el que provocaba que se hinchaban las piernas, no podíamos realizar ejercicio, etc. Sino como el deportista utiliza el lactato como sustrato energético para seguir funcionando. Y por otro lado, todos los aspectos de la fatiga en cuanto a la estamina, que recordad que era cómo caía la curva de potencia en el tiempo por debajo de FTP. Según fuera esa caída más pronunciada o menos pronunciada, el deportista tenía más fondo o menos fondo físico. Lo otro sería el nivel de la resistencia propia, con la resistencia aeróbica del deportista. Y por último, la resistencia a la fatiga. Tenéis un webinar bueno sobre ello, de cómo construir la resistencia a la fatiga, en el canal de YouTube de Training Peaks. Y no era más que, una vez que el deportista ha realizado un gasto importante de kilojulios en un entrenamiento o competición, cuál es su capacidad para reproducir los mejores valores de potencia una vez que se ha realizado dicho gasto. Entonces, con todos estos elementos vamos a intentar que nuestro deportista, nuestro sujeto, trabaje de la manera más precisa y mejor posible. El modelo de potencia-duración, recordad que está basado principalmente en todos estos puntitos amarillos que tenéis aquí, son los mejores valores de potencia registrados en los últimos, en este caso, último año que está seleccionado, o puedo marcar 30 días, 90 días, lo que me interese.
Y la línea roja, recordad que es el modelado. Ahora lo veremos con mucho más detalle. Y decíamos, ¿por qué necesitamos un modelo de curva potencia-duración? Mucha gente pensaba que es para predecir rendimiento. No, no es para predecir rendimiento. Lo podríamos utilizar en cierta parte para predecir, pero lo principal es para tener una descripción matemática robusta del individuo, para saber cómo funciona y cómo es su forma de producir la potencia, ¿ok? No es más ni menos que eso, no es una predicción, sino una descripción y conocer cómo es el individuo con el que estamos trabajando. Y evidentemente, como todos los modelados, se intenta que sea lo más preciso posible y que sea estable en los cálculos que se van realizando. Fijaros, lo que decía anteriormente, tenéis aquí abajo en el eje horizontal los lapsos de tiempo entre 1 segundo y 5 horas y luego en el eje vertical las producciones de potencia. Cada uno de estos puntos que veis aquí son los valores reales de potencia del deportista. Si yo hago el modelado, es esta línea que tenéis aquí, que aparece encima, que está hecho en base a esos mejores valores de potencia, y aquí tenéis las dos líneas juntas. ¿Cómo sé la precisión del modelado en cada momento? Tenéis esta chart, la de Power Duration Curve Chart with Error Calculators, que lo que quiere y viene a decir es que para la potencia máxima hay un error estándar de unos 15 vatios, en este caso, y una variación de 1,8. Para la FRC de 12,7 kilojulios hay una desviación de estándar de 0,1, perdón, un error estándar de 0,1 y un coeficiente de variación de 1,1, y que en MFTP hay un error de -1 aproximadamente y una variación de 0,6. Lo que viene a deciros en este momento cuánto de preciso es el modelado que tenéis del deportista y os va a dar una idea de si hace falta actualizar dicha curva o no. Recordad que estuvimos viendo que si a la curva no realizábamos esfuerzos explosivos en media duración o larga duración continuamente, sin que sea un test rigurosamente estructurado, ese modelado se va quedando obsoleto. Y aquí podéis encontrar situaciones en las que los valores de potencia están por debajo del modelado, como veis aquí, o incluso otras que están por encima, es lo que se llama ruido, es decir, que hay situaciones que pueden ser un poco extrañas y que convendría, si aparecen este tipo de situaciones, que intentáis ver si se puede actualizar la curva de potencia. Porque a fin de cuentas, estos son recaba datos de entrenamientos uno tras otro. Aquí, por ejemplo, veis este salto que hay aquí, no es más ni más menos que a lo mejor este deportista entrena 2 horas diarias habitualmente y muy esporádicamente ha hecho entrenamientos de 2 horas hacia arriba. Por eso están estos saltos aquí y no hay una continuidad en la curva. Entonces, para actualizar todo eso conviene que estos puntos, si es posible, se vayan eliminando. También esos puntos pueden identificarse como debilidades o fortalezas que tenga el deportista. Entonces, siempre hay que ir con ojo a la hora de interpretar cada una de estas cosas. El tipo de curva que se utiliza es una curva sigmoidal. Recordad que si nos vamos al modelo, al de Monod que vimos anteriormente, modelo de Monod, la curva empezaba aquí, iba cayendo. ¿Veis el cursor ahora mismo cuando yo lo utilizo en la pantalla? Si me contestáis por el chat, os lo agradezco. Sí, ¿no? Eso es. El modelo de Monod, la curva era aquí, ¿vale? Y luego se iba aplanando en el tiempo, de esta manera, ¿vale? Si lo puedo dibujar, creo, me parece. Pluma. Es decir, el modelo de Monod lo que hacía era una curva de esta manera, ¿vale? Y los lapsos de tiempo que hay aquí son todos iguales. Es decir, todos estos lapsos de tiempo son iguales. Aquí, si os dais cuenta, la proporción entre 20 minutos con 5 segundos no es igual, ¿vale? Entonces, el modelado de VKO4 utiliza una curva que es de tipo sigmoidal. Bueno, no me deja quitar esto. Vale, imagino que se podrá borrar todos los dibujos. Vale. Es una curva sigmoidal, en el sentido que intenta describir con la mayor frecuencia en contexto científico una curva en forma de S. ¿Qué es lo que permite esa curva sigmoidal? Por un lado, en todos los esfuerzos que son más cortos, tener una mayor precisión, porque es importante saber qué ocurre en el deportista entre 1 segundo y 1 minuto, porque si es un sprinter, así un corredor de fondo, va a haber una gran diferencia. Y por otro lado, nos va a permitir realizar comparaciones de cómo mejora la forma física del deportista de manera mucho más clara. Si os fijáis, aquí sería la curva de potencia de duración de un individuo
y después de un proceso de entrenamiento, esa curva pues ha mejorado en el tiempo. Entonces diríamos que el sujeto ha mejorado su nivel de condición física. Entonces nos permite comparar periodo de tiempo para ver cómo se va desarrollando la forma física del sujeto. ¿Vale? Esto sería la situación, ¿vale?, anterior y cómo ha mejorado el sujeto tanto en intensidad como en duración. ¿Qué ocurre con respecto a la mejora de la curva? Siempre que existe una mejora puede haber un coste y un beneficio. Si os fijáis, aquí tenemos un deportista con unos buenos valores en esfuerzo explosivo y en cambio unos peores valores en esfuerzos a largo plazo. Si nos centramos en mejorar todo lo que son esfuerzos a largo plazo, como esto que veis aquí, ¿vale? Eso es un beneficio por parte del deportista. Ha mejorado muchísimo a nivel aeróbico, pero evidentemente va a tener un coste, que es la pérdida de esfuerzos explosivos. Entonces, siempre que se realice un proceso de entrenamiento, habrá un coste y un beneficio. Lo mismo puede pasar en el sentido contrario. Nos centramos en mejorar la curva en esfuerzos mucho más explosivos, y aquí veis que la curva mejora, es un beneficio, y eso tiene un coste a nivel de esfuerzos aeróbicos, ¿vale? Son ejemplos un poco exagerados, no son muy reales esas mejoras tan grandes, pero es para que veáis que todas las mejoras que produzcáis en la curva, por un lado o por otro, tiene un coste y un beneficio. Eso no es más que el basar el entrenamiento en las propias vías metabólicas que vimos el otro día. Por un lado, la anaeróbica, en ausencia de oxígeno. Por un lado, con el sistema de ATP fosfocreatina. Por otro lado, la glicólisis. Y por otro lado, el sistema aeróbico que viene con el sistema de grasas, carbohidratos, proteínas, etcétera. Que esto la mayoría lo conocéis más de sobra. Siempre que se intenta ver cómo funcionan cada uno de esos sistemas, lo más importante, lo que tenéis que tener claro, es que estos sistemas no son como un grifo que abro y cierro y empieza otro grifo a funcionar, sino que van todos solapados unos con otros. Entre el 0 y 30 segundos aproximadamente, 10-30 segundos, depende del nivel del deportista, aparece la capacidad anaeróbica guiada por la ATP fosfocreatina. Luego, en esfuerzos un poco más largos en duración, lo que sería la glucólisis, ¿vale? Y finalmente, la capacidad aeróbica del deportista, la oxidativa, que veis que va aumentando en el tiempo. Si os fijáis, no empieza uno y acaba otro y sin más, sino que estos tres están solapados y contribuyen siempre al mismo tiempo. Son subyacentes uno con otro. No es empieza uno, acaba, empieza otro, acaba, empieza otro, acaba. Si os dais cuenta, esto que hay aquí realmente no es más que la curva de potencia y duración expresada de otra manera. Toda esta parte de aquí sería el comienzo de la curva y luego la continuación en esfuerzos aeróbicos sería este. Entonces, si nosotros utilizamos los tres colores anteriores, el azul, si recordáis, azul, rojo y verde, no es más que estos tres que tenéis aquí solapados uno encima de otro y que van a determinar cuál es la fisiología de ese deportista. Es más, tenéis en esa curva sigmoidal cómo funciona el deportista. Tienen los tres sistemas funcionando a la par, los dos que son anaeróbicos con el que es aeróbico. Cada deportista tendrá su propio sistema individual y, como dice aquí, la transición, lo que decíamos, no es lineal, sino es una curva. Están todos funcionando y contribuyendo al mismo momento. Por eso la idea de que aparezcan aquí, si veis, solapados unos con otros. Y esto no es más que la curva que también vimos el otro día de la contribución al FTP de cada uno de los sistemas aeróbicos. La línea amarilla que tenéis aquí es el FTP establecido del deportista, ¿vale? Y que no es más que el sistema aeróbico que se correlaciona con el estado estable de lactato en MLSS. Luego tenéis la línea azul, que es la contribución anaeróbica a la curva de potencia. Por otro lado, la línea verde, que es la contribución aeróbica de la curva. Y la roja no es más que la suma de esta azul y esta verde. Recordad, si por ejemplo la línea está parada aquí en 20 minutos, veis que está en 20 minutos, la Power Duration Curve marca 233 vatios en 20 minutos, de los cuales 222 proceden de la vía aeróbica y 11 vatios proceden de la vía anaeróbica. Y evidentemente el FTP, la línea ya en un plazo largo, nos da un indicador de cuál es la capacidad
aeróbica del deportista. Cuanto más prolongada esté en el tiempo esa línea verde, mayor capacidad aeróbica del deportista. Esto lo explicamos el otro día en el gráfico y luego lo vais a tener aquí explicado para recordar de dónde sale el modelado y qué contribución tiene cada uno de los distintos sistemas a la curva de potencia. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Estimar con precisión, recordar y no predecir cuál es la fisiología actual del atleta y a partir de ahí poder individualizar el entrenamiento. ¿Cuál es la evolución del proceso de entrenamiento? Pues necesitamos que el rendimiento humano se enfoque de la manera más individual posible. ¿Qué se hacía tradicionalmente? El entrenamiento aleatorio. Antiguamente, cuando no teníamos ningún tipo de dispositivo para grabar ni potencia, ni frecuencia cardíaca, nada, absolutamente nada. Hace, como se entrenaba hace 30, 40 años, pues el entrenamiento era aleatorio. Es decir, el entrenador intentaba, en base a una hipótesis, plantear una serie de estrategias para mejorar el rendimiento del deportista y luego con distintos tipos de test, como tiempos en subida, tiempos en una crono, etcétera, se intentaba ver cuál era el rendimiento del deportista. Luego se pasa a un entrenamiento mucho más generalizado, con toda la llegada de potenciómetros y frecuencia cardíaca. Podemos sacar distintas zonas clásicas de entrenamiento y a partir de ahí pautar cuál es el entrenamiento que se va a realizar. Y por último, llegamos al entrenamiento individualizado, donde vamos a ver cómo gracias a E-levels o a los intervalos óptimos podemos individualizar al máximo el rendimiento y el entrenamiento de nuestro deportista. Porque realmente lo que intentamos es buscar una huella del deportista, donde veremos cuál es el entrenamiento y la respuesta a dicho entrenamiento de manera individual, lo que vimos el otro día. Como con todos los datos que yo manejo de mi deportista, soy capaz de montar esa estrategia para conseguir que esas métricas evolucionen a la mejora que quiero con objeto a la competición que se va a enfrentar o el evento que tenga. Entonces, gracias a esta huella del deportista o esta fisiología única, vamos a cuantificar cómo esa fisiología, con sus métricas de FTP, FRC, Pimax, estamina, resistencia a la fatiga. Vamos a ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Imaginaros un corredor que va a disfrutar circuitos de un día, ¿vale? Donde suelen ser 50-60 kilómetros, que se va todo el día a lo que da la máquina y al final se llega al sprint. Si vemos que ese deportista tiene una FRC baja y una potencia máxima baja, pues nuestra estrategia de entrenamiento se va a montar en torno a mejorar esas dos métricas para que el deportista pueda conseguir los mejores resultados posibles. Y lo más importante de todos, vamos a poder monitorizar cómo esas respuestas, bien en potencia, en frecuencia cardíaca, no solo es lo importante. Es decir, mucha gente dirá, empiezo a entrenar y mi frecuencia cardíaca va mejorando. Sino que realmente lo que vamos a poder ver es si existe una adaptación real fisiológica del deportista. ¿En qué se traduce eso? Pongo un ejemplo para que veáis mucho más claro. Esto, por ejemplo, con un corredor donde ha terminado todas las carreras que se realizaban de Copa de España, que son recorridos bastante largos, con bastante kilometraje, subidas largas también. Y ahora lo que queda al final de temporada son competiciones donde son circuitos la mayoría de ellas. ¿Qué es lo que hemos hecho tras estos meses de entrenamiento último? En este caso, último mes. Como vamos a circuito, el objetivo ha sido principalmente subir esa FRC. Y si os fijáis, la línea verde, que es el FRC, hemos pasado este último mes de 16 kilojulio a prácticamente 17,4 que tenéis aquí arriba colocado. Y si veis los últimos entrenamientos que se han realizado, como veis este aquí, preciso para trabajar FRC. Ese cargo lo veis aquí. Veis entrenamiento, series muy cortas y explosivas. Aquí tenéis uno, aquí tenéis otro. Es decir, este último mes el objetivo ha sido subir esa FRC para afrontar ese tipo de competiciones finales. ¿Veis? Otro tipo de entrenamiento de FRC, entrenamientos cortos y explosivos. Se termina de cargar y lo veis. Lo tenéis aquí. Porque si os fijáis, la demanda de la competición, en este caso, aquí tenéis una carrera. Fijaros, 30 kilómetros, 50 minutos. ¿Veis todos los intervalos que hay a alta intensidad? Pues evidentemente, lo que intentamos es
si estas son las competiciones que vamos a enfrentar ahora, el objetivo es mejorar esto de aquí. Y evidentemente eso tiene un coste, que ha sido perder un poco del MFTP. Lo vuelvo a poner de nuevo para que veáis el ejemplo. Fijaros cómo el MFTP de 3,17 ha bajado a 3,11, se han perdido 7 vatios a umbral prácticamente, pero en cambio el PRC ha subido de 16 a 17, es decir, ha habido un cambio de coste-beneficio que explicamos anteriormente. No sé si entendéis bien el ejemplo de lo que quiero transmitir. Y ahora viene esta diapositiva que para mí es súper importante. Lo que decíamos, buscamos la huella del deportista, la información individual del deportista. Y este es un modelo robusto y evolutivo que nos permite comprender la fisiología del atleta y mejora y eficacia de entrenamiento. Es decir, si nuestros objetivos son ese tipo de competiciones que van a requerir una serie de factores, pues vamos a enfocar ese entrenamiento a mejorar esos factores. Y vamos a ver una visión acelerada de esas respuestas y adaptaciones. Como he visto en este caso, el entrenamiento que se ha pautado ha tenido una mejora en lo que queríamos buscar, que era la subida del FRC. Si estuviéramos, por ejemplo, un mes y medio trabajando el FRC y no subiera, no necesita adaptación, es porque probablemente la estrategia que estamos realizando no funciona. Mejor comprensión de efectos ambientales del deportista y capacidad de utilizar datos históricos de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Podemos incluso ver en temporadas anteriores en qué momentos, por ejemplo, el FRC mejoró mucho y podemos tirar de archivos de entrenamiento anteriores. ¿Cómo conseguimos mejorar el FRC en ese momento? Pues podemos incluso utilizar estrategias pasadas. Y esto es lo importante. Esto no es un método de entrenamiento, es un método robusto para probar la eficacia del método de entrenamiento que estamos utilizando. Es una manera para que nosotros, como entrenadores, sepamos que si el deportista está cumpliendo los entrenamientos, está respondiendo, se está adaptando o no está funcionando la estrategia. Entonces, al fin de cuentas, nos va a permitir sacar mucho más jugo a nuestro deportista. En resumidas cuentas, lo que vamos a conseguir es cuantificar esa huella del deportista, esa fisiología, cuáles son sus necesidades de entrenamiento, cuáles son los objetivos que vamos a plantear y vamos a monitorizar si la dosis que le damos proporciona una respuesta. Y en el caso de que eso no esté funcionando, vamos a intentar buscar soluciones a los problemas cambiando simplemente el tipo de estímulo que le estamos dando a nuestro deportista. En ese paso de conseguir una mejor individualización del deportista, entramos en lo que son los E-levels de entrenamiento. Y volvemos al gráfico anterior que vimos. Vamos a cambiar esos entrenamientos en base al FTP y vamos a tener en cuenta el otro tipo de métricas que aparecen. Recordad que las reglas generales funcionan bien para la mayoría, pero la gente que está a los extremos necesita un poco más, ¿vale? Porque por lo general las demandas de los eventos suelen ser generalizadas y las habilidades de los deportistas suelen ser generalizadas. Hasta ahora, los niveles clásicos de Kogan, que los conocéis todos, estaban basados en base al FTP. Si os fijáis, el nivel de recuperación era por debajo del 55 del FTP, en la resistencia entre 56 y 75 del FTP, el tempo 76-90 del FTP, el umbral 91-105 del FTP, consumo de oxígeno 106-120 del FTP y la capacidad anaeróbica 121-150 del FTP. Y luego el neuromuscular es al máximo en todo lo que son arrancadas, cambios de ritmo, etc. Es decir, es un sistema que según el FTP que tuviera el deportista, si tuviera, por ejemplo, 300 vatios de FTP, para calcular su zona de trabajo de V2 max, se aplicaba el 106% como límite inferior y el 120% como límite superior para dicho deportista. ¿Qué es lo que sucede cuando trabajamos en base al tanto por ciento del FTP? En esfuerzos de larga duración, ¿vale? La mayoría de los deportistas sí se encuentran en ese rango de trabajo. Si os veis, el rango de error aquí, en ese tanto por ciento, sí se mantiene bastante estable con mínimos. Pero a partir de esfuerzos cortos, como veis, el rango se va abriendo. Con lo cual, trabajar en base a un tanto por ciento del FTP para esfuerzos explosivos ya no nos vale. Entonces, estamos hablando que los sujetos que están aquí y están aquí, dejamos de tenerlos en cuenta y
no mejora. Os pongo un ejemplo muy, muy claro. Si nos vamos, por ejemplo, a un velocista de pista, y me voy a sus zonas clásicas de entrenamiento, fijaros que a partir del umbral, su zona siguiente es V2 max, 170, 194, y su zona de capacidad anaeróbica es 194 o más. Una persona que tiene 1500 vatios de potencia máxima. ¿Qué hago yo con esto para trabajar con ese deportista? Pues no puedo hacer prácticamente nada. En cambio, si me voy a los E-levels, fijaros como ya a partir del FTP me aparece una zona que dura X tiempo, me aparece otra zona anaeróbica que mide entre 40 segundos y 7 minutos, una zona de potencia máxima y capacidad anaeróbica que está entre 40 segundos y 14, y una zona de potencia máxima que está entre 14 segundos e incluso menos. Es decir, yo con esta persona, con estas tres zonas, sí puedo trabajar de manera individualizada para intentar que mejore lo máximo posible. En cambio, si me voy a las zonas antiguas, estoy totalmente perdido en ese aspecto. Entonces, lo que os decía, en el momento de que esté en esfuerzos cortos, me puedo encontrar sujetos que están aquí y aquí, con los que las zonas clásicas no puedo mejorar su entrenamiento. Otro ejemplo, lo he puesto de otra manera, el ejemplo de Jane Ryder. Si os fijáis, tiene un umbral sobre 250 vatios, y aquí tenéis a Joe Ryder. Si os fijáis, la curva en umbral prácticamente es igual, pero la diferencia entre Joe Ryder y Jane es que Jane, si os fijáis, llega solo a 640 vatios de máxima y Joe hasta 1100. Es decir, su curva es mucho más explosiva, aunque ambos tengan el mismo umbral. ¿Qué pasa si pongo yo a ambos deportistas uno al lado de otro? Veis la diferencia de curvas una con la otra, ¿vale? El que es más explosivo con el que es menos explosivo. Si cojo sus zonas clásicas de entrenamiento, fijaros que una vez que pasan el FTP, el punto número 4, la diferencia es aproximadamente unos 10 vatios de diferencia, ¿vale? 270, 309, 280, 320. Unos 10 vatios aproximadamente de diferencia entre uno y otro. Si yo al primero le mando que realice con un FTP 240 una serie al 120% de su FTP, que sería la parte alta del V2 Max, el objetivo es 288. Y en cambio, al segundo corredor, que veis que el umbral es el mismo, si le mando el 120% del FTP, alto V2 Max, el objetivo es 294. Para el primero va a estar el target aquí, dentro de su curva, mientras que para el segundo el target está aquí. Es decir, el estímulo que estamos aplicando no le sirve al deportista. Retomo la frase que viene aquí. Mismo estrés, ¿pero habrá adaptación para este? Pues probablemente no. Estás trabajando de manera infraestimada para dicho sujeto. Con lo cual, si utilizamos las zonas clásicas, estamos fallando a la hora de prescribir el entrenamiento con mayor precisión. ¿Podemos usar el modelado que hemos explicado anteriormente para solucionar este tipo de problemas? Pues sí, precisamente sí, como he visto en el caso anterior. Y retomamos de nuevo la diapositiva esta. Conociendo cómo es el deportista, sabiendo cómo es su curva de potencia, a fin de cuentas, lo que sería su huella, podemos entrenar de manera individual. Los E-levels no son ninguna revolución, falta que una L, perdón, sino que es una evolución en individualización. Es decir, esto ya trataba de individualizar lo que había anteriormente, pero con los E-levels conseguimos individualizar mucho más, ya que el FTP ha sido el ancla de esos niveles, basado en FTP, y evidentemente también dependen el IF, el TSS y el PMC, lo que sería el CTL, ATL, TSB, depende todo de ello. Si trabajamos en base a los niveles clásicos, evidentemente va a haber un error a la hora de la cuantificación de dichas métricas si queremos llevarlo de una manera todavía más individualizada. ¿Qué es lo que hacen los E-levels? Pues por un lado nos van a decir cuál es la intensidad del deportista, es decir, cuál es el máximo valor
que es capaz de sostener y al mismo tiempo nos va a decir qué tiempo es capaz de producir dicha potencia. Por eso tenéis tanto líneas verticales como líneas horizontales. Nos dice qué intensidad y qué tiempo el deportista es capaz de hacer. Y ahora, si comparamos a Jane Ryder con Joe Ryder, fijaros que a partir del FTP, que prácticamente el cambio sí empieza a ser significativo. Fijaros como en la zona de FRC-FTP, Joe puede mantener de 36 a 3 minutos y el otro de 11.57 a 1.06. Y fijaros el rango, 273 a 382, y aquí 237 a 357. Y lo mismo ocurre con el resto de zonas. O sea, cambia muchísimo la película de esa situación con esta que tenéis aquí, ¿vale? Para que veáis un paso más en individualización del entrenamiento. Vamos a pasar a diapositivas. Vale. Y vamos a recordar antes que pasado siguiente. Esto no es un programa de entrenamiento, sino que simplemente nos sirve para clasificar a nuestros deportistas y poder realizar hipótesis de trabajo con ellos y estrategias, ¿ok? Eso que quede más que claro. El siguiente paso de individualización no es más que los intervalos óptimos, que tenéis una chart que es para ello, que está basado en la fisiología de cada deportista. Comparamos de nuevo las zonas, recordad, aquí tenéis las zonas clásicas de entrenamiento, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, mientras que en las E-Levels tenéis recuperación, resistencia, la zona tempo, aparece la zona sweet spot, que está justo debajo del FTP y es una zona muy buena para trabajar también la mejora del FTP. Luego tenéis la zona FRC-FTP, zona FRC, capacidad anaeróbica, entonces la consumo de oxígeno. Esto es una zona de capacidad anaeróbica con potencia máxima y esta con potencia máxima, ¿vale? Fijaos que en esta parte de aquí, como decía, lo que antes era solo tempo y FTP, aparece una nueva, sweet spot, ¿vale? Y aquí fundamental que la capacidad anaeróbica para gente que está muy en el extremo, que no está en esas reglas generales, sobre todo se separa. Como decía, los E-Levels nos individualizan mucho más con respecto a los niveles clásicos, pero son sobre todo descriptores. ¿Qué se refieren a descriptores? Podemos ver, por ejemplo, en una etapa de la vuelta, cuánto tiempo ha estado el deportista en sweet spot, cuánto tiempo ha estado en FTP, cuánto tiempo ha estado en zona FTP-FRC, etc. Nos describen qué tipo de esfuerzo se ha realizado en todo momento. Pero tenemos que solventar el problema de la descripción, prescripción, sobre todo el de prescripción. Cómo yo utilizo zonas para prescribir el entrenamiento del deportista. Probablemente, si nos vamos aquí de nuevo, estas 4 zonas, 1, 2, 3, 4, sí me sirvan para prescribir entrenamiento, pero a partir de aquí, de la 4 para arriba, seguramente tenga dificultades para prescribir entrenamiento de manera todavía más individualizada. Evidentemente, esto es más individualizado que esto, pero prescribir entrenamiento utilizando este tipo de zonas es complicado. Yo os pongo aquí un ejemplo de mi compañero Xavier Arteche, donde hablaba en un curso de que cuando se utilizan zonas para prescribir entrenamiento, y más, si son zonas clásicas, imaginaros, dice, es lo mismo subir un puerto en entrenamiento, 20 minutos con 3 a 350 vatios, más 1 minuto a 410 vatios, esto es repetirlo 5 veces, ¿vale? Imaginaos que es el entrenamiento que se le manda al deportista. Es lo mismo esto que 3 minutos en zona 3 más 1 minuto en zona 4 por 5 veces. Evidentemente no es lo mismo. Si yo me voy a la zona 3 del deportista, fijaros que va de 297 a 356 vatios. Para los que tengáis un medidor de potencia, sabréis perfectamente que no es lo mismo ir a 300 vatios que ir a casi 360. El cambio es muy, muy significativo. Entonces, si queremos entrenar a un deportista con precisión, el trabajar con zona deja bastantes cosas al azar, pues probablemente no estemos dando el estímulo totalmente preciso. Y ya si os fijáis, en este minuto aparte, que dice zona 4, si ponemos zona 4, estamos diciendo que vaya o bien a 3.56 o bien a 4.14. O sea, la diferencia es abismal. Y probablemente este deportista
pues si es un poco baguete, entre comillas, seguramente siempre tirará a la parte baja de la zona. Con lo cual, ojo, sobre todo a la hora de trabajar con deportistas que quieran maximizar al máximo su rendimiento, el trabajo con zonas puede ser un poco peligroso y por eso pongo esta idea de Artechelas, porque la comparto perfectamente con él. Retomando el tema de los intervalos óptimos, volvemos a lo que vimos anteriormente, los tres sistemas energéticos, y que no son más que una representación de lo que es la curva de potencia. Y fijaros que nuestra curva, como decíamos, está basada en los mejores puntos de potencia, que son todas estas líneas amarillas aquí, ¿vale? Y dice, y algunos puntos tienen más influencia que otros. Fijaros que aquí hay mucha influencia en este punto, aquí hay otra, aquí otra. Veis que esta curva es muy, muy ruidosa. Dice, estos puntos son intersecciones entre duración e intensidad. Y estos puntos pueden ser eliminados bien porque el deportista no realiza un entrenamiento muy pautado, es anárquico y va cambiando las intensidades, o bien porque su fisiología es esa, ¿vale? Pero por lo general los pequeños puntos de corte que se van apareciendo en las curvas son los que fomentan e impulsan los e-level del deportista. Entonces, cada uno de esos puntos de corte que van apareciendo por aquí son los esfuerzos que se salen ahí de la curva, esfuerzos de adaptación que vamos a utilizar para crear lo que se llaman los intervalos óptimos con objeto de normalizar al máximo dicha curva. Estos puntos que aparecen aquí no son más que estos. Este aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Tienen esa correlación con esta flecha estaría un poco más abajo, ¿vale? Este con este punto de aquí, etcétera. ¿Cómo se representa esto de manera más lineal? Con el estudio de Thompson y sus posteriores revisiones, ¿vale? La ejecución de esfuerzos desde 0 segundos incluso a 2 horas. Empezamos con el sistema de ATP-CP, luego empieza a utilizarse el lactato como sustrato energético para continuar el esfuerzo y finalmente el sistema aeróbico. Recordad, el lactato no es el malo de la película, es la acidosis la que produce esa fatiga, por así decirlo, mientras que el lactato nos ayuda a funcionar. Y evidentemente, según haya más intensidad o menos intensidad, la contribución de cada uno de ellos es mayor u otra. Si hacemos alta intensidad, fijaros cómo el sistema ATP-CP y lactato empiezan a aumentar, y si realizamos menos intensidad, esas contribuciones se van reduciendo. Entonces, sabiendo que estos puntos que hemos visto anteriormente en el modelado, podemos saber cuáles son los intervalos óptimos que tenemos que trabajar, y en base a ello el programa es capaz de realizar cuáles son los posibles puntos donde debe trabajar la curva para mejorar al deportista. Entonces, partimos de aquí, que esto sería algo generalizado, pasamos a las zonas y level, que es algo más individualizado, y ya si queremos afinar mucho, tenemos los intervalos óptimos. Fijaros que para cada nivel, FTP, FRC-FTP, FRC-FTP, pero intensivo, ¿vale? A max aeróbic, para FRC extensivo anaeróbico, para Pimax FRC intensivo anaeróbico y para potencia máxima, nos sale aquí un target duration, es decir, cuál es el objetivo final al que debería llevar ese deportista, ¿vale? Y si os fijáis, estos puntos, estos márgenes de tiempo, nacen de estos puntos de corte que tenéis aquí en la curva. Entonces, en base a ello, el software nos hace una propuesta de cuál sería el objetivo de potencia, cuál sería, lo veremos ahora, el límite inferior, el límite superior, y nos hace una sugerencia que está realizada por Tim Cusick, Dean Golich y otros entrenadores de cuál sería la progresión del deportista en intervalos. En este caso, por ejemplo, si quiero mejorar FRC, FTP, hay que progresar desde 1 hasta 4 intervalos con un tiempo total acumulado entre 30 y 90 minutos en esta zona, y me da un ratio de recuperación para dichos intervalos. Entonces, si yo me voy a un deportista cualquiera, que tengo aquí, por ejemplo,
Vamos a cargar la de Doni, que es mucho más clara, me gusta mucho más. Esta gráfica, si la queréis, me ponéis un email al final. Vale, y en este caso el deportista nos dice si quisiéramos mejorar la zona FRC-FTP, el target sería 33 minutos, límite superior, límite inferior, con las repeticiones de 1 a 4, tiempo acumulado en zona y tiempo de recuperación. Y luego aparte, si queréis buscar otros lapsos temporales, por ejemplo, no quiero 33 minutos, ¿vale? Sino que quiero en 20 minutos, automáticamente aquí arriba me sale cuál sería el target para ese deportista. Y como veis, eso vuelve a estar basado de nuevo en todas las vías que vimos anteriormente. El que sea intensivo o extensivo lo podéis relacionar con este cuadro que tenéis aquí, ¿vale? Dentro de la vía anaeróbica, por un lado tenéis la capacidad que se llama aláctica, ¿vale? Y luego la capacidad láctica, ¿vale? Eso tenéis aquí localizado con este de aquí intensivo y esta que es extensiva. Mientras que a nivel aeróbico, lo que sería la potencia aeróbica y la resistencia aeróbica, ¿vale? O transición de aeróbica a anaeróbica, que es estas dos que tenéis aquí. O bien trabajar a nivel extensivo o trabajar a nivel extensivo. Y esta zona que queda en medio, lo que será la zona de consumo de oxígeno, es la aplicación a el uno y otro. Y lo más importante es recordar que al final la producción total de potencia va a tener una contribución anaeróbica y una contribución aeróbica, que eso tendrá un coste de beneficio. Si subimos de aquí lo que sería la contribución anaeróbica, bajará probablemente esa contribución aeróbica y tenéis que ir jugando según las demandas de la competición del deportista, ¿vale? Fijaros, si nos centramos en este caso en mejorar en este individuo los intervalos de tipo anaeróbico y nos centramos en estas tres para mejorar su trabajo, cuando pase un tiempo, ¿vale? Entre, por ejemplo, pone 2015 y los últimos 90 días, veis como la curva roja, que los últimos 90 días, ha mejorado con respecto al año 2015. Había una mejora a nivel anaeróbico y ha habido un pequeño cambio, pero no mucho a nivel de GTP. Es decir, tenéis que ver si produce también un cambio a nivel aeróbico o un nivel anaeróbico. Es decir, tenéis que ver cómo evoluciona la forma física. Lo más importante también de esto es que esos intervalos óptimos van cambiando según la forma física del deportista y cómo haya entrenado en el tiempo. Me explico. Veis aquí los valores de intervalos óptimos, ¿no?, del deportista. Ahora, si yo me voy a los últimos 90 días, veis que, por ejemplo, aquí 307, 287 y aquí los últimos 30, 313, 293. Entonces, el rango de tiempo que yo seleccione para ver la información va a depender de cómo el deportista está entrenando o no. Imaginaos, en este caso el deportista va en una evolución creciente de rendimiento, pues seguramente me guiaré más de los últimos 30 días porque si veis, ha habido una mejora en el target del sujeto. ¿Veis? 90 días son más bajos los valores que 30. En cambio, si tenéis un corredor que ha tenido un parón, se ha lesionado y demás, si yo utilizo estos 30 días, probablemente el valor sea más bajo aquí que en los valores de 90 días. Con esto lo que quiero decir es que tengáis en cuenta que tenéis que ver cómo va evolucionando la forma física del deportista y con ello van evolucionando los E-levels y también los optimizer intervals. Estos valores que tenéis aquí, si el deportista mañana consiguiera un nuevo valor, por ejemplo, en 20 minutos, en 5 minutos, automáticamente esto cambia. Con lo cual, la individualización va sucediéndose día a día. Pues con esto, si os parece, espero que tengáis un poco más claro todo, o si os salen más dudas, es que vais asimilando algunos conocimientos y os dejo aquí un turno para que me hagáis preguntas.
Pregunta por aquí Paul Luengo, dice, en base a esa curva de potencia, ¿trabaja las fortalezas con el riesgo de empeorar debilidades o lo opuesto con el riesgo opuesto? Y si el deportista necesita rendir sistema aeróbico o anaeróbico. O mejor orientar el corredor en base a sus fortalezas para maximizar su potencial. A ver, Paul, esta pregunta, todo depende de lo que quieras trabajar. Si esa debilidad le impide al corredor rendir de manera adecuada, pues tendrás que trabajar esa debilidad, ¿vale? Si no es para eso, pues no es necesario que la trabajes, ¿vale? Pues ten en cuenta que siempre el que trabaje más a nivel anaeróbico que aeróbico va a tener un coste y un beneficio. Ahora preguntan por ahí, ¿cuál sería la diferencia entre target duration y target tease? Estimate tease. Vale, te explico la pregunta, Miguel. Esto que aparece aquí significa, ¿vale?, que puedes realizar, que el objetivo final es que el deportista fuera capaz de acumular 36, de realizar un esfuerzo de 36 minutos a este target, ¿vale?, superior, ¿vale? Y esto sería el tiempo total acumulado en zona. ¿Qué quiere decir? Puedo plantear 3 intervalos de 10 minutos, ¿vale? Eso tendría ya los 30 minutos acumulados en zona. No sé si me explico. Javi de Pedro pregunta si es tan importante los E-levels o clásicos en caso de triatleta de larga distancia. Hombre, por lo general, Javi, los triatletas de larga distancia suelen trabajar, o yo por lo menos lo hago así, ¿eh? Trabajo muchas veces en zona de FTP o incluso por debajo de FTP. Son los momentos puntuales es donde trabajo por encima en consumo de oxígeno y demás. Sobre todo si aparece como una limitación a la hora de crecer lo que sería subir el FTP del sujeto, ¿vale? Si el V2 Max está apareciendo como limitador de la subida del FTP. Pero por lo general, claro, las zonas clásicas para un triatleta larga te puede servir siempre y cuando estés trabajando en zona tempo, sweet spot, que no la tienes, clásico, cuidado y demás. Me pregunta aquí dónde se puede ver lo de resistencia a la fatiga. En el canal de YouTube de Training Peaks hay bastantes webinars colgados, uno de ellos de cómo entrenar la resistencia a la fatiga, ¿vale? Pregunta por aquí Eduardo Chávez, cuando mejoramos un lado de la curva tenemos un costo, pero esto sucede por una cuestión de disponibilidad de tiempo, entrenamiento, recuperación o es cuestión fisiológica. A ver, si Eduardo, si tú te dedicas nada más a trabajar intervalos anaeróbicos, probablemente tendrás un costo a nivel aeróbico, eso es fisiología pura y dura, ¿vale? Pues Luciano, si has cargado la curva de Doni, debe dejarte de ver los datos, ¿vale? Me pregunta por aquí, buen día, que cuando se trabaja una médica, ¿qué cambios se esperan o se entienden como adecuados? Ha hablado de pasar de FRC 16 a 17. Ese cambio se ha producido en un mes de trabajo. Eso ya es individual. Pregunta por aquí Kevin López, ¿cuántos entrenamientos mínimos necesitamos para sacar la curva de potencia y duración? A ver, Kevin, entrenamientos mínimos como tal, no, pero si para que esa curva esté bien actualizada, al menos tiene que haber un esfuerzo máximo de corta duración, otro de media duración y otro de un poco más larga duración. Es decir, si fuera un ciclista con tener un esfuerzo de 10-15 segundos a tope, un esfuerzo de 1 minuto a tope, 5 minutos a topes y, por ejemplo, 30 minutos a tope, ya con eso tienes una curva más o menos viable para trabajar. Las charts de Donny y Rafael están colgadas en el grupo de Facebook de VKO4. Ahí hay bastante, puedes buscar en el buscador, charts Donny y ahí hay. Pregunta Pedro Palma si existe un chart de Optimizing Intervals, ¿vale? Que indica rango de tiempo, potencia, por lo general datos distintos. A ver, el de Intervals of Trainer, Pedro, ese es para lo diré, para trabajo en rodillo, cuidado. Pregunta por aquí Alfredo Cruz si es recomendable realizar el Power Profile o el Fatigue Profile de Fugan Allen para actualizar zonas y demás. Sí, sí, recomendable. Pregunta aquí Álvaro Cabrillo si cuando el FTP se coloca entre 82 y 85 del V2 Max
Nos está limitando, sí, exacto, Álvaro. Cuando está colocado en torno a 82-85 significa que el FTP no puede crecer más porque el V2 Max es el limitante o el techo de la casa, por así decirlo. ¿Vale? Entonces es importante, antes de seguir trabajando el V2 Max, perdón, el FTP, tienes que subir el V2 Max. Pregunta si sube K4 es de pago único. Sí, es de pago único. Pagas una vez y ya está. Pregunta aquí Juan Carlos si la chart de intervalos óptimos establece una duración para cada E-levels, en concreto para el FRCPTP V2 Max. ¿Sabes si tiene en cuenta contribución anaeróbica del deportista de modo que alcance estado fisiológico de demanda? En este caso V2 Max, sí. Tú en los E-levels y después las charts, los Finite Interval, tienen en cuenta toda la fisiología del deportista. A ver, pregunta aquí Eduardo que la mejora solo es posible comprobarla a través de test o esfuerzos máximos de duración que nos interese. Exacto. Tú tienes que realizar pequeños test no estructurados para ver si existe una mejora o no. O incluso muchas veces yo no hago test. La propia competición es la que te va a dar una actualización de la curva. A ver, pregunta aquí también. Pregunta Álvaro Cabrillo por qué muchas veces la información del Aerobar, que es esta que tenéis aquí, no coincide con la de Training Peaks. Básicamente, si en Training Peaks el umbral no tenéis puesto aquí igual que en el Training Peaks, no va a concordar nunca. Pregunta John Marco, ¿cada cuánto hacer un test de potencia? Bueno, pues eso es individual. Según los objetivos que te marques y el incremento que lleves, lo pones antes o lo pones después, ¿vale? Pues muchas gracias a todos por asistir. Tenéis mi correo electrónico, lo tenéis aquí. Entonces, para cualquier duda que tengáis y demás, pues estoy a vuestra disposición, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por este rato de compartir aprendizaje entre todos. Hasta luego.